Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero estéis bien. Me he leído este librazo que es súper bueno, el Drácula de Bram Stoker, y guau, me ha parecido brutal. Los personajes me molan que flipas. Jonathan Harker, que sale al principio, y, y guau, me ha parecido de lo mejor. De lo mejor, Jonathan Harker que va al castillo del conde al principio, que, que cuando llega a Transilvania es atacado por lobos, que luego la gente lo salva y luego le dice que va al castillo de Transilvania al día siguiente y la gente del pueblo le da como crucifijos y todo, y ajos y todo, porque sabe que el castillo está maldito. Y luego cuando se largan, o sea, con el carruaje o sea, la llevan hasta un punto a Jonathan Harker que luego es intercambiado por uno que es como del castillo y mientras va al castillo, un personal del castillo pues intercambian y el tío es súper serio y se hace de noche, están rodeados por lobos, el cochero para en seco, baja para y pasea hasta una llama azul. ¡Buah! Brutal. A mí esa parte es la que me gustó, pero súper, súper. Y luego cuando llega allí en el conde, que el conde lo tiene como aprisionado en el castillo, que hay puertas cerradas, que no puede salir y que está como un prisionero y le da como cosa preguntar eso y pasa el tiempo y las cartas, todas las cartas que envía Jonathan, el conde las revisa, uff, es brutal. Y el conde llama a Jonathan porque quiere adquirir una propiedad para habitar en Londres. Luego hay la parte esa que hay las dos chicas que se van comunicando, porque este libro es por cartas y fragmentos de cartas, pero no lo parece porque hay unas descripciones brutales. O sea, este libro está súper bien escrito. Y, y también hay lo de Mina Harker y lo de Lucy, que Lucy es la primera víctima de Drácula, que Drácula le va como chupando la sangre poco a poco porque está como sonambulismo y le va chupando poco a poco y Lucy, o sea, le da cuatro hombres sangre a Lucy, pero al final, buah. El final de Lucy es muy heavy porque, o sea, todo el personal se duerme con un somnífero y la madre de Lucy que estaba durmiendo con Lucy, pues es que es brutal ese libro. Y luego cuando Jonathan vuelve con Mina, ay, Lucy tenía como bueno, era muy guapa y tenía muchos pretendientes, pero estaba comprometida con Arthur, uno que se llamaba Arthur, que también ayuda al final a hacer todo el grupo con los varones que querían a Lucy, más los doctores, hacen el grupo. Y hay un personaje que está en un manicomio, que el tío tiene unas adicciones súper raras porque colecciona animales, arañas, moscas y quiere gatos y perros. Y luego que se llama Renflight. Y luego el conde Drácula para que necesita permiso para entrar en las casas, luego allí ya puede, pero necesita el permiso antes para entrar, pues le intenta convencer que le deje entrar a cambio, porque
o sea, donde duerme el doctor Swart, que es, y Mina y, y todos los aliados que luchan contra el conde Drácula, pues viven en el manicomio que están como en el sótano. Y el conde pues le dice, déjame entrar y a cambio te daré muchas vidas de animales y de todo. Y cuando le da permiso, el conde se pasa porque o sea, le rompe la columna de las hostias o... es muy fuerte, muy fuerte. El conde muy, muy... Y luego también el personaje de John Swart, que es un doctor, el encargado de controlar a los que están en el manicomio y también el de controlar a Reinfeldt y todo, que contacta con Van Helsing, que es un doctor muy viejo y es su maestro. Am, pues contacta con Van Helsing y Van Helsing va y ya tiene idea que lo que le pasa son los vampiros y al final es súper épico. Bueno, este libro me pareció brutal. Os lo recomiendo 100%. Lo único que a mí no me acaba de gustar es... Bueno, está muy bien escrito y tal, pero... O sea, es... Bueno, en la edad que estaban está bien, pero... O sea, las mujeres las idealizan mucho a los hombres. Por ejemplo, Lucy está comprometida y como reciba en notas dice, uy, bueno, es de muy romanticista. Y los hombres, pues, no sé, ese sentimiento que en los tiempos actuales, que cada uno va por por la suya, cuesta algo de creer actualmente. Pero por lo demás, me encantó este libro. Os lo recomiendo 100%. Drácula de Bram Stoker.